Muy buenos días, queridos y queridas cimentadas y cimentados. Hoy es 1 de julio del 2026. Fran les envía saludes. Hoy estamos con el Salmo 32 que ya fue enviado al chat del grupo desde temprano. Muy bien, seguimos leyendo en la versión. Vamos a ver, esta es la Reina Valera del 95, pero creo que la enviamos voy a ponerla mejor, en la versión internacional. Ahí está. Muy bien. Dice así, Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodeas con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alegraos vosotros los justos, regocijaos en el Señor, cantad todos vosotros los de recto corazón. Muy bien, entonces iniciamos los versos 1 y 2 con la frase dichoso, alegre, bienaventurado, que es la que más conocemos. Esa es la idea, la misma idea. Dichoso, bienaventurado, alegre, ¿verdad? Es una posición de bienestar, una posición sana y que te permite disfrutar de la vida. En el verso 11 también aparece un término semejante que es alégrense o alegraos. Aquí podríamos decir dichosos otra vez. Entonces el Salmo abre indicando quiénes son las personas dichosas y cierra indicando quiénes son las personas dichosas. A los que se les perdonan las faltas, los pecados, las transgresiones, aparecen ahora como personas justas y de corazón recto. Entonces tenemos esta apertura y este cierre. Vamos a ver levemente lo de la forma, porque ahí hay muchísimo significado. En el verso 3 está en primera persona. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Una confesión, una afirmación, yo hablando directamente, este soy yo, mientras guardé silencio. Y curiosamente, a esta frase el Señor responde en el verso 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Ya volvemos sobre todo esto. Los versos 5, 6 y 7
responden a la acción que cambia todo en este salmo. Yo te confesé mi pecado. Otra vez, primera persona. Así que el verso 3, mientras guardé silencio, y el verso 5, pero te confesé mi pecado. El verso 6 y 7, pero por eso los fieles te invocan. Una constatación. Tú eres mi refugio, verso 7. Habiendo señalado esto y mostrando un poquito que los versos 1 y 2 con bienaventurados se hacen eco en el verso 11, que en el verso 3 al 5 una primera persona confiesa y actúa. Y en el verso 8 y 9, el Señor mismo dice yo, ¿verdad? El yo de quien se identifica en el Salmo y la respuesta de Dios, yo hago. Los demás, 6 y 7, son una constatación. Habiendo dicho eso, entonces podemos revisar con mayor cuidado. Vean, hay una nota que me llamó mucho la atención, porque figúrense que yo no había visto que aquí hay tríadas, es decir, 3 palabras en distintos momentos del Salmo. Por ejemplo, versos 1 y 2, transgresiones, pecados, maldad, ¿verdad? En el verso 3, guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, mi gemir de todo el día. En el verso 5, te confesé mi pecado, te oculté mi maldad, voy a confesar mis transgresiones, ¿verdad? En el verso 8, yo te instruiré, yo te mostraré el camino, yo te daré consejos. Este 3, pues no tiene nada en particular especial, pero sí una llamada de atención, porque aquí se abarca todo, ¿verdad? No se dice a quien se le perdonan sus pecados y punto, no. Todo lo que puedan ser las diferencias que hay implícitas que no están claras cuáles son, transgresiones, pecados y maldad. Es todo el ámbito del mal donde uno se mueve. Es decir, mi conciencia de no deshonrar a Dios, las transgresiones. Mi conciencia de vincularme constantemente a Dios, mis pecados. Mi conciencia de actuar como Dios actúa, la misericordia y la bondad de Dios contra mi maldad. ¿Verdad? Es todo el ámbito de la vida de uno que se pone delante. Es dichoso no al que se le borra la factura, sino dichoso aquel que mantiene su mente en la honra de Dios. Dichoso aquel que mantiene su vida vinculada a Dios. Dichoso aquel que mantiene su vida con los otros en justicia, no en maldad. Y cierra el verso 2 diciendo, y cuyo espíritu, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, la persona en su totalidad, la bienaventuranza es la experiencia de vivir de cara a la presencia de Dios, donde no hay engaño alguno posible. Esta es la primera afirmación contundente. No debe haber engaño, debe haber transparencia. Sin embargo, aquí sí debemos señalar con mucha fuerza que el vicio más grande de muchas personas y casi de la humanidad entera es engañarse, es vivir en la mentira, es aceptar lo falso como verdadero. Por eso hay esta frase que se repite, pero el campeón de esta frase es Santiago, no hagan acepción de personas.
En el capítulo 2 de Santiago se dice, no hagan acepción de personas. Y dice, por ejemplo, si entra una persona bien vestida, con anillo en el dedo, con su familia bien bonita, y a ellos les dicen, vengan, siéntense aquí, en este lugar especial, y entra un pobre con ropa andrajosa, a ese le dicen, no, quédese de pie o tírese a los pies del Señor, de ese señor bien vestido, ¿verdad? No, Dios no hace excepción de personas. Dios ve el corazón. Lo dijimos también hace unos días cuando veíamos Mateo 7, porque ahí se decía, cuando ustedes vayan a dar en muchas eh, versiones dice una limosna, con una gran carga de tradición para quienes venimos de la tradición católica, ¿verdad? Una limosna, pues cuando ustedes vayan a apoyar a alguien, no digan nada, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, nadie tiene por qué saber. ¿Por qué? Porque el que ve en el secreto te recompensará. Pero si vos decís, bueno, es que yo di 100,000 colones para que esta persona pudiera salir adelante y te ufanas de eso, ya tenés tu recompensa. El corazón firme en el que no hay engaño. Ese es el primer punto. Bienaventurada la persona en quien delante de Dios no hay engaño y es transparente ante su Dios. Y claro, se le perdonan las transgresiones, se le borran los pecados y no se le toma en cuenta su maldad. ¿Por qué? Porque esta persona en quien no hay engaño está orientada totalmente hacia Dios. Pero hay otro contraste de esa persona en el momento en que ha actuado mal o tiene algo que ha guardado en su corazón. Y dice en los versos 3 y 4, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día a día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Este silencio que es propio del autoengaño, del decir, bueno, sí, pero eso no es tan importante. Yo actué de esta manera, he compensado, he hecho el autoengaño. El engaño de pensar que usted le pagó a Dios, que usted es totalmente justo o justa. El autoengaño de decir, no necesito confesión. Ese autoengaño es como una piedra gigantesca que te queda encima y te aplasta. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Una imagen muy interesante porque no dice tuvo este gran peso encima, sino que la estructura de tu cuerpo, que son tus huesos, se van debilitando. ¿Y qué pasa cuando los huesos se debilitan? Se quiebran. No solo es el dolor de la fractura, es la impotencia de poder movilizarse o actuar. Mi fuerza se fue debilitando como el calor, como al calor del verano. La imagen muy interesante nos indica, por ejemplo, que hemos visto esta imagen muchas veces, que en Isaías 40 la hierba brota fresca y lozana en la mañana, pero en la tarde, al pasar el día, el sol la quema. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y de noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Por qué? Porque conocía yo la palabra de Dios y ese peso tan brutal de saber que he violado esa palabra, que no la he honrado, me está cargando y me está debilitando. Mi fuerza se cae, mi capacidad
se declina. ¿Qué es lo que hace el salmista en el verso 5? Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, y te dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Esto es la frase del verso 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Te confesé mi pecado. Estoy consciente de lo que hago y de lo que he hecho, y veo constantemente mi práctica en mi vida y trato de pasarla por el colador de tu misericordia, oh Dios, para que hasta las cosas más pequeñas queden ahí. No quiero ocultarte mi vida, quiero que esté siempre expuesta hasta ti. Por eso, porque confío en ti, oh Dios, porque no traigo ningún engaño en mi corazón hacia ti. Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Esto es lo que yo soy. Y tenemos para eso lo que decía el verso 2, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. ¿Por qué? Porque no hay engaño. Uno no se está escondiendo detrás de justificaciones. Explica a Dios, Señor, hice esto. Ok. Voy a saltarme un poquito los versos 6 y 7 para ir al verso 8. Como esto es así, como yo soy bienaventurado porque no hay engaño en mi vida, porque cuando traté de callar algo, el peso me dobló y me debilité. Entonces inmediatamente confesé a Dios para librarme y para que Él viera que realmente lo honro, para que viera que me importa, no por mi futuro, por nuestra relación presente. Entonces el Señor dice, yo te voy a instruir, te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Como tú has sido transparente conmigo, tú eres material para que yo te forme. Me has abierto el corazón, yo te ayudaré a entender cómo encaminarlo más hacia mí. Instrucción, mostrar el camino, dar consejos y cuidar. Esas son las respuestas de Dios a la confesión de pecado. Y hay una advertencia. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Hebreos también habla de eso, Proverbios. El mismo Deuteronomio. Dicen cosas como, no menosprecies la disciplina. Pero, ¿por qué Dios tendría que disciplinar a alguien si cada uno de nosotros y nosotras necesitamos vivir sin engaño delante de Dios y estar conscientes de nuestros actos para inmediatamente decirle, mira, Señor, esto hice? Orienta mis pasos. No, no quiero ser como el mulo o el caballo que tienen que reventarme a cinchas para que entienda qué es lo que el dueño quiere hacer. Es una imagen bastante brutal, ¿verdad? Es una imagen que yo he usado en algún momento porque se la oí a un predicador una vez en los años 80 que decía que Dios quebranta a las personas y que como a los caballos les pone un freno y cuando no quieren obedecerlo, rompe, así decía el predicador. No es necesario. Mira aquí, bienaventurada la persona en cuyo espíritu no hay engaño.
confesé mi pecado. Dios me dijo, yo te instruiré. No necesito ser como el caballo o el mulo. ¿Para qué necesito yo recibir todos los golpes que me puedan venir encima por las maldades, por las transgresiones que yo hago? Estas transgresiones tienen nombres y apellidos con las personas con quienes convivo. Miento a personas, robo a personas, engaño a personas, soy infiel con personas, no respeto a personas, y Dios se lo toma a pecho. Hay otras transgresiones que son más difíciles. Cuando yo, por ejemplo, hago a Dios a mi manera y le digo, bueno, tú tienes un pacto conmigo, estás obligado conmigo. Dios no está obligado con nadie. Dios es el Señor. Entonces, dice el verso 10, y con esto volvemos a los versos 8 y 9, muchas son las calamidades de los malvados. Una afirmación simple y llana. Usted quiere vivir en el lodo, viva, y asuma las consecuencias. Usted quiere ser como el mulo o el caballo, viva. Pero el verso 10 también dice, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. 8 y 9. Por eso los fieles te invocan. En momentos de angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. 6, 7 y la mitad del verso 10. Pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Y esto es el retrato que tenemos aquí. Los justos, ¿quiénes son los justos? Los que confían en Dios, los que le dicen, Señor, he pecado. Estos son mis actos. Te oculté mi maldad, pero aquí está. Estas son mis transgresiones. Entonces, el Señor perdona, pero forma, te empuja hacia adelante, quiere que seas cada día más parecido a Él y a su Hijo Jesucristo. No desea un muñeco o una muñeca, desea alguien vivo, en cuya carne y huesos, en su mirada, en sus actos, su presencia sea tangible, que cuando abrace lo que la otra persona sienta es el abrazo del Señor. Personas justas de corazón recto, a estas se refiere, las que confían en Dios, las que confiesan. El salmo, hermanos y hermanas, es un salmo profundo. Pongan atención a cómo están expresando sus faltas delante de Dios. No sean como el mulo o el asno. Tampoco sean como el chancho, el que se revuelca en el lodo, por más que lo bañen. El Señor está con nosotros y nosotras. Este mismo texto, vean que leímos el Salmo 32, 33, perdón. El Salmo 33, permítame un segundo, inicia así. Precisamente hablando. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. No se preocupen por los instrumentos que tengan, preocúpense por la transparencia de su corazón. Piensen
¿Cuántas veces me autoengaño? ¿Cuántas veces engaño? ¿Cuántas veces incluso a Dios trato de ocultarle el fuego que se está formando en mí? ¿Cuántas veces sé que por ese camino asaltan y sin embargo voy por ahí porque quiero acortar? ¿Cuántas veces me pongo en peligro porque no quiero escuchar? Entonces, hermanas y hermanos, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodeas con cánticos de liberación. Dice el Señor, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. El gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón, canten todos ustedes los rectos del corazón, los rectos de corazón. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias y que pasen un feliz día.